Muchachos, ¿cómo están? Bueno, entonces hoy vamos a seguir hablando sobre los modelos de actividad. Entonces yo les había dejado investigar sobre Unifac, ¿cierto? Entonces, bueno, voy a hacer unas ciertas preguntas y vamos a entender. Juan, entonces, por favor, dime tú qué entendiste. Y creo que pues, Unifac es un modelo que también usa pues, datos experimentales, como los empíricos. No, Juan, eso fue lo que vimos la clase pasada, son los modelos empíricos de Margulis y Van Laak. Pero Unifac es un modelo predictivo, lo cual dice que no necesita datos experimentales específicos de la mezcla para poder determinar sus propiedades. Bueno, muchachos, pues básicamente este modelo de Unifac lo que pretende, como todos los demás, es calcular los coeficientes de actividad, pero este precisamente es de contribución de grupos, que esto quiere decir que tiene que ver mucho la química orgánica. También su objetivo es calcular el coeficiente de actividad, que es precisamente qué tan lejos está la mezcla de la idealidad. Pero recordemos que Unifac es Universal Functional Activity Coefficient. Por qué pena, esto también está relacionado con la energía libre de Gibbs, ¿cierto? ¿O en exceso? Exactamente, Juan, entonces lo vamos a ver aquí en la diapositiva. Se parte de la energía libre de Gibbs en exceso, y esta gráfica lo que hace, o bueno, esta ecuación lo que hace es conectar la energía de Gibbs en exceso con los coeficientes de actividad. Unifac lo que hace es estimar esos coeficientes a partir de la estructura química. Y en la gráfica podemos ver que básicamente esta energía libre es la que sobra de la reacción que ya estuvo. Describe simplemente la no idealidad del sistema. Entonces recordemos que Unifac no trabaja con moléculas completas, es decir, vamos a tener que más analizar a fondo lo que es la composición del compuesto. Como tal, la química orgánica, la estructura química hace parte fundamental de este análisis. Profe, ¿y entonces con qué trabaja? Con grupos funcionales. Esto quiere decir que vamos a separar la molécula, vamos a definir por estructura, por estructura, por estructura, y entonces ahora ya vamos a ver como si fuera un grupo funcional, digamos un CH2, un CH3, un OH, un hidroxilo y demás. Entonces es por esto, por los grupos funcionales. Pero es que no entiendo por qué eso es mejor. Esto es porque las interacciones de la mezcla dependen de estos grupos. Recordemos, y lo vuelvo a repetir, que hablamos sobre la química orgánica. Es decir, no vamos a ver la molécula como un todo, sino que vamos a separar cada pedazo, porque en una mezcla importa mucho su interacción, si es ideal, si no es ideal. Entonces para eso vamos a analizar a detalle cada pequeño grupo funcional de nuestra molécula. Básicamente, pues sí, funciona con grupos funcionales. Y pues Unifac es un modelo termodinámico predictivo, calcula coeficientes de actividad y relaciona la estructura química pues con el comportamiento del sistema. Entonces aquí les puse una pequeña gráfica donde podemos ver cómo cambia esta forma de ver la temperatura con respecto a los tres compuestos que tenemos. Ahorita vamos a ver unas ecuaciones geniales donde relacionamos esta temperatura. Hablar sobre la ecuación principal, que básicamente es una relación entre la contribución combinatoria y la contribución residual. Ya vamos a hablar de esto. La parte combinatoria tiene unos efectos geométricos y la parte residual tiene unas interacciones más intermoleculares, energéticas o físicas. Luego empezamos a hablar sobre la contribución combinatoria. Esta tiene una fórmula bastante larga, pero está definida por dos parámetros que son R y Q, donde R mayúscula y Q mayúscula, pues cada uno representa tanto el volumen como el área superficial del grupo K respectivamente. Y BK representa como la frecuencia de la molécula, es decir, como el número de veces que dicho grupo aparece en la molécula. Entonces a partir de estos parámetros también podemos determinar fracciones de volumen y área superficial. Y aparte de eso tenemos una corrección que se llama término auxiliar, que ese ya lo vamos a ir viendo poco a poco. Profe, ¿y esto tiene alguna interpretación física? Sí, eso sí tiene una interpretación física. R habla más sobre qué tanto espacio ocupa la molécula. Y Q habla más sobre qué tanta área disponible tiene esta para interactuar. Este coeficiente de corrección es asociado más a la diferencia entre el volumen y el área superficial de cada componente, es decir, es un término que permite como tal ajustar la contribución combinatoria considerando desviaciones pues, en la forma molecular. Entonces, ya después de haber visto la contribución combinatoria, vamos a hablar de la parte más importante de nuestra ecuación de Unifac, que es la parte residual, la contribución residual. Bueno, básicamente la contribución residual es la parte más importante y esta básicamente representa las interacciones intermoleculares, es decir, cómo cambia el comportamiento de cada grupo funcional cuando pasa de estar en estado puro a estar en una mezcla. Entonces, captura la no idealidad real del sistema. Y pues básicamente este símbolo que vemos, el griego, representa la contribución del grupo K en la mezcla. Y el otro pues representa simplemente el valor en el componente como puro. Estos también dependen de la composición del sistema. Y también para esto vamos a tener... Uy, disculpen muchachos. Ya. Tenemos también un diferente cálculo de área superficial. De área superficial, ya que esta va a tener un QM, el cual está relacionado como con la capacidad de interacción con otros grupos en la mezcla, es decir, es como la capacidad de un componente relacionarse con otro. Y luego tenemos un parámetro psi, básicamente el parámetro de interacción entre los grupos M y N y T, y la temperatura. Entonces, este efecto incorpora el efecto de esta temperatura sobre las interacciones intermoleculares de cada cosa. Las interacciones débiles son gamma cuando es mayor que 1, las interacciones fuertes cuando es gamma es menor que 1, y eso tiene unas desviaciones, tiene relación con las desviaciones a la ley de Raoult. Recordemos que hay muchas desviaciones con respecto a esto. Está la phi con exponente de Poynting, con el coeficiente de Poynting, perdón, y demás. Entonces, este término no solo es una interacción, sino es una forma matemática de representar la afinidad energética entre grupos funcionales. Pues entonces serviría para medir la diferencia entre el comportamiento real y el ideal, ¿verdad? Exactamente. De hecho, la contribución residual es la que precisamente captura la no idealidad de nuestro sistema. Por eso es la parte más importante. ¿Y qué significa eso físicamente? Quiere decir que si dos grupos interactúan de forma muy fuerte o muy baja, este AMN se va a ver como afectado, por así decirlo. Y esto va a depender de la naturaleza de la interacción. Y por ende, también va a modificar el símbolo que ustedes ven ahí extraño. Ese es un psi. Bueno, así se llama en letras griegas. ¿Eso afecta el coeficiente de actividad? Exactamente. De hecho, psi determina cómo se distribuyen básicamente las interacciones entre grupos de la mezcla. Es decir, esos grupos pequeños que íbamos separando y separando y separando para hacer un análisis más profundo, sí determina básicamente cómo se van a distribuir. En resumen, podríamos decir que la interpretación física es básicamente en que si las interacciones de los grupos son débiles, van a haber desviaciones positivas. En cambio, si las interacciones son bastante fuertes, vamos a tener desviaciones
negativas. Bueno, Juan, ya que usted no hizo la tarea, entonces por favor, denme un ejemplo de la vida real. Esperen, muchachos, que está haciendo como nos vamos a quedar dormidos este rato y cuatro es muy difícil. Entonces, por favor, adelante, te escucho. Profe, pues podría ser una mezcla de etanol-agua. En base a lo que usted nos dice con lo de las interacciones, el agua y el etanol ambos tienen un grupo H, por lo tanto tendría una interacción fuerte pues, por la formación de puentes de hidrógeno, ¿cierto? Muy bien, Juan, exactamente eso es lo que hace el modelo Unifact, relacionar las interacciones que tienen entre ambas mezclas, entre ambos compuestos en una mezcla. Bueno, muchachos, ahora ustedes se preguntarán pues para qué sirve toda esta vaina que nos está hablando el profe. Entonces sirve para muchas cosas, entre ellas está el equilibrio líquido-vapor, equilibrio líquido-líquido, la destilación y separación, ingeniería de reacciones y modelación ambiental. Pero realmente su utilidad es muy amplia en áreas como ingeniería de reacciones, donde los coeficientes de actividad pueden incorporarse en modelos cinéticos para describir sistemas no ideales, así como en aplicaciones ambientales, por ejemplo en la modelación de contaminantes orgánicos. También puede integrarse con las ecuaciones de estado en formulaciones del tipo gamma-phi, permitiendo describir la fase líquida y la fase vapor. Pero sin embargo, hay que tener en cuenta que este uso debe estar con bastante cuidado porque puede presentar limitaciones en cuyos sistemas los componentes sean muy complicados o no se puedan determinar mediante grupos funcionales definidos. Y eso pasa usualmente en algunos compuestos organometálicos o pues especies muy complejas. Pues bueno, muchachos, Unifact, para ir concluyendo, vamos a decir que estima coeficientes de actividad, usa contribución de grupos funcionales, también no necesita datos experimentales para empezar y separa aspectos geométricos de aspectos energéticos o físicos.